¿Va o no va, chavales? Debería ir. Tuve un microcorte de internet. ¿Te enteraste que hay una concentración de motos hoy, no? Sí, la organizamos nosotros. Ah, sí. Sí. Que es en el Ubu, ¿no? Sí, la organizamos nosotros en colaboración con el Hugo. Ah, maravilloso. Pero bueno, no sabemos qué pasa. En la anterior que hicimos, que fue de coches, todo el mundo preguntando si se podían apuntar motos. Ahora que hacemos una de motos, no se apuntó ni Dios todavía. Joder. Yo es que no tengo motos y no me apuntaría. Se lo diré a mi Te socio. dejo la Haku. No, le diré a mi socio. Mi socio tiene una Haku también. Y Martina tiene esta, díselo. Esta no se entera. ¡Martina! ¿Cómo que mansión? ¿Cómo vas a tener una mansión siendo una mierda de encargado? Sí. Pues invítame, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Sí, mansión privada. Mansión que te la pones ahí seguro en tu ordenador. Una mansión en los Sims. Ah, sí, qué buen juego, Dime. Pues dice mi abuela que mentira sería, si no te acuerdas. Todos mienten. Ujú. Si quieres te la presento para que quieres conocer a mi abuela. Tira Flowers. ¿Eso sabes por qué es? Porque eres majo. ¿Y sabes lo que es majo? Que no eres muy agraciado. Siempre tan maja. Hoy me han escuchado. Cállate, Eddie, que estoy en altavoz. Manuel. Hola. Dime. Dime, que no te escucho. Hola. Hola. Sí. ¿Y tú? Escúchame, vamos a hacer unas citas first date. ¿Quieres que te presente? Para que busques el amor. ¿Te gustan los chicos o las chicas? ¿O ambos? ¿El qué? ¿El jabón? Entonces te gustan los chicos. Ah, vale, vale, el jabón. Vale, ok. Pues nada, no te presentaré a las citas. Sí, unos cerdos dates. Día de cerdos. Sí. Sí, si quieres presentarte, te presentamos. ¿En la pizzería? Sí. Vale. Échame un toque. Escúchame y si quieres, no sé, si quieres que te vaya a buscar curro o algo, dime. Si no, pues dedícate también a la botánica, como dices. Compa, Dime. ¿puedes darle retweet a las dos publicaciones que hay ahora mismo en el Birdi? Las Pues primeras. claro Una que sí, a nombre joder. de... Las dos a nombre de Sol. Bueno, de Electra y Sol. ¿Sol, que eres tú o qué? Sí, soy Es yo. broma, Manuel. El mismo.
Es para patrocinar el evento un poco en Venga, vamos hablando. Y Y no si me puedes llames más hacerle oculto. retweet a la de Electra, Ah, que es vale, el vale. cartel del evento. Sí. Venga, Sin hasta fallo. luego. Hasta luego. Gracias, chao. brother. Me llamo Isa. Bonica. Antes de que sigas con llamadas, ¿a que me haces un ¿Qué? favor? Dime, Sol. ¿Puedes entrar en el Bird y darle retweet a la publicación del evento? Sí. Voy. ¿Cómo es tu Bertie de esto? Sol Salazar, pero... Mira, me ha salido primero. Ahí está. Sí, que hizo el retweet Eddie. Gracias. ¿Tú vas a ir con tu pedazo de moto o qué? Voy a hablar con Isaac, que me acaba de llamar. Muy bien. Ya, seguro que se acaba de despertar. Ya se le diría a la amiguita. A ver. A ver. ¿Aló? ¿Al habla Martina la millonaria? Sí. Y no tiene dónde caer su huerta. Ay, Dios. Nada, a ver si empieza a trabajar con nosotros allí en la pizzería, que nos hace falta. ¿Pero qué es? ¿En la que está encima del hospital o en la otra? No, ella trabajaba allí en la taquería que está encima del hospital, pero dejó el trabajo y a ver si empieza a Yo trabajar sigo con nosotros. preguntándome, ¿la que está encima del hospital es una pizzería o es una taquería? Una taquería, una taquería. Ah, vale. O sea, el La- arriba restaurant, ¿no? Sí, la pizzería está allí en el pier, ¿sabes? Allí. Sí, sí, es el que está al lado del pie. Sí, sí. Vale, vale, vale. Llevamos poquito tiempo abiertos aún, estamos organizando todo. Es un caos. El tema de los empleados, madre mía. Aunque bueno, tengo más lío con mis socios que con los empleados, la verdad. Te entiendo. Si llego a saberlo, no sé yo si me metería. ¿Tú que eres empleado aquí o jefe? No, que va, soy empleado. Hago el trabajo del jefe y del subjefe de vez en cuando, pero soy empleado. Casi encargado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal el trabajo por aquí? Bien. Ya ¿Te ves. gusta, no? Ahora mismo estoy cobrando por hacer nada. Sí, sí. En la pizzería nos pasa lo mismo. 585 cada media hora. Por hacer nada. Hostia, pues ya cobras, ¿eh? Para Claro. ser empleado. Y todavía Ya- me queda un rango por Ya subir. lo hemos organizado. Ya cobras más que yo como subjefe. Temporal. Es que aquí tenemos bastantes rangos. Tenemos Ah. Sí, sí, al no, José tenemos con en coraje. prácticas, novato, recluta, Ah, amigo. experimentado, especialista, subjefe y jefe. Yo estoy en experimentado. Todavía me queda Hostia. el especialista por subir. Está guay eso. Así la gente se motiva más a trabajar. Sí, ir ahora son subiendo. 585 y en el siguiente son 600 algo. Lo que voy a Hostia. cobrar. Está de puta madre. Sí, 1000 pavos cada hora. Claro. Lo malo que tenemos nosotros en la pizzería, por ejemplo, es que hay pocos rangos. Entonces la gente entra de camarero ya y el siguiente ya sería encargado. Entonces Ya. es complicado ¿Pero motivar a la cuánto gente. Pues no sé los rangos bajos, pero yo estoy de subjefe y cobro con 520. Joder. No, la Y verdad mi- es que tendrían que subiros un poco el sueldo. Estamos en ello ahí, estamos en ello. Están hablando ahí con los políticos. A ver si suben el sueldo base. Sí, pero bueno, con lo agarrados que son estos cabrones. No, y tanto. Pero bueno, están ahí en negociaciones, a ver. Esperemos que sí. Ya. Yo ahora en un rato voy a tener que cerrar el taller. Hombre, claro, no vas a estar aquí todo el día. No, es que me tengo que ir a arreglar unas cosas en la casa, que tuvo un problema. Anda. ¿Qué estás en... ¿Tienes casa o estás en un apartamento de estos? Yo aún estoy de alquiler, por desgracia.
No, tengo una casa comprada y tuvo un pequeño problema ahí que no sé qué pasó. Hostia. Dime. ¿Tienes un par de ganzúas que quiero arreglar una cosa? Creo que sí. La dejaste en el coche antes, ¿no? Oye, por cierto, guapa, así entre tú y yo, ¿me devuelves el peche? Gracias. Gracias a ti. Pues la ganzúa o la tienes tú o no la dejaste en la guantera, no está. ¿Qué me dices? ¿Y en la Sí. moto? Mira a ver si la guardaste en la moto. Pues, ya sabes. Pues se te caería. No pasa nada. No, el más chulo del oeste. ¿Qué El más chulito del oeste. Bueno, pasa? Claro. Pues el que me ve todos los días, hermano. Hermanito, algo? ¿cómo estás? Buenos No, días. gracias, tío. He venido aquí a ver esta gente. Perfecto. Sí, estamos aquí de reunión, sis. De reunión, sí. Ah, bueno. Hombre, Sí, guapa, Hermano. ¿aparcas bien la moto? Ah, sí, voy. No, si es para que no te venga algún cafre que entra de estos tofollados y te la hostia. No porque me toca ahí matarlos. Hermano, ¿has Ujú. visto lo que me compró esta camisa tan guapa? Sí, lo de Popper, sí. y bueno, necesitar sí que necesitarías, ¿eh? Ese coche ya le va tocando un tuning, ¿eh? Mola la camisa, mola, pero ¿y esas gafas, hermano? ¿Qué pasa? ¿No te gustan? Y no veas de noche. Sí, también. Se la ve a un kilómetro. Diciéndome que tengo un estilazo que te cagas. Yo, muchas gracias. Tú también, hermosa. Hombre, mira, vas con un cinturón de Chanel, ¿no? Hombre, hermano, soy multimillonaria. Coco Chanel. Madre. Quiere No. Coco Chanel, whisky y botella. ¿Cómo? La pulsaran. Madre mía. ¿Qué? ¿Cuándo le va a caer el full tuning ahí al coche? hermano? 12.000, es que me quitaron los 12.000 eso y me dolieron. Ay, Hombre, pues sí. puto mierda, sí. ¿Cuánto te falta? 5.000. Bueno, si quieres apañarlo, lo apañamos, ¿eh? ¿Eh? Lo malo es que no tendría pasta luego, ¿sabes? Ah, vale, claro. Entonces tampoco pasa nada igual. Hombre, de verme un poco más, un poco menos, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco me importa. Hacerte un cajero de esos. Bueno, pues si te lo ponemos a tope. Por mí, ¿vale? Ya lo hice yo con él. Yo quiero. ¿Una? Pues vamos a la pizzería. Ah, el coche era. Mira, el coche era este. Mil veces más guapo. Bueno, pues toca. Vamos para la pizzería, entonces. Venga, de una. Venga, de una. Poneros en radio. Sí, estamos en radio, en la de ayer, 9009.
pasa? Y... Al para adentro, esperamos a tu hermano. Estuvo chambeando antes, ya te contará ella ahora, pero... buena pasta, ¿eh? Sí, me lo ha dicho, me lo ha dicho. La Me lo está contando ya. puta meta ha subido de precio que flipas, ¿eh? Sí, eso me ha dicho, a mí, ¿no? Madre mía. Flipas. Podríamos ser millonarios ahora mismo. Si en su día llegamos a coger lo que iba a coger, madre mía. Ah, bueno, eso nunca se sabe. Y nada. Digo, que quedas con uno que te va a dar las bolsas y le damos el palo y se la quitamos. También te digo. A ver, no sé. Es arriesgado, ¿eh? Tuvo suerte. Le fue la poli 3 veces. Tengo aquí las 3 brocas esas, me las has dado ya. Sí, te di todo, ¿no? Vale, de puta madre, no me di cuenta, imagínate. Sí. Y nada, luego fuimos a hacer un coche de desguace también. Le salió bien. Bueno, hoy le están saliendo las chambas bien. Ya era sin tiempo, macho. Ya que llevo una racha. A ver si levanta la cabeza un poco. Ya ahora que... A ver si os consiguen deshacer el contrato allí en la taquería. Ya sería la hostia. Que empezaseis a trabajar aquí también. Que ya va haciendo cositas. Está organizando una cena romántica aquí con un tal José. Bueno, a ver. Yo creo que le va a gustar trabajar aquí. Esperemos, a ver. Siempre sí. Claro que sí. Y el tema ese de los cajeros, a ver si vais ahora a hacerlo, a ver si tenéis suerte y sale más pasta que ayer, tío. Yo creo que se puede sacar más, ¿eh? Ahora por lo menos ya sabes cómo va. Sí, por suerte sí. Menos mal. Tampoco es tan chungo. Un poco aguñazo, más que chungo. Sí, son los nervios ese, tanto tiempo ahí, pues al final, Sí. quieras o no, se te pasa lento el tiempo de cojones. Pero eso es como los desguaces, ¿sabes? Que al principio a mí se me hacían eternos, ahora ya se me hacen... Se me pasan bastante Bueno, más. madre mía. Sobre todo como te lo mandan en la ciudad. Sí. Uf, una vendida de cojones. ¿Vamos o qué? Vamos, ¿no? No necesitáis nada más, ¿no? No, tengo la broca, tengo eso, tengo... ¿Te doy la palanca, tío, o qué? Tengo una. Si quieres, dásela a Eddie. Sí, porque es la suya. Ese José. Perfecto. Sí. Joselito. Vamos a buscar un carro. Vamos en tu moto a buscar un carro y dejo mi coche aquí. Listo, sí. Mi coche molesta, ¿no? Toma, te doy la llave. No, ahí no molesta, ahí no molesta. Joselito, perro. Hola. ¿Qué pasa, hermano? Hola, José. Buen día. ¿Cómo estamos? Ay, podría estar mejor, la verdad. Uy, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Uf, qué mala noche he pasado. ¿Con Briana o qué? No, estoy malo. Ay, no, estás malo. No jodas. Entre eso y que llevo unos días bastante movidos, pues estará hecho mierda. Bueno, no lo sabes tú bien. Pues nada, José, ahora te traigo pasta cansas. Ué. A ver si te recuperas. Venga, chicos, suerte. Chicos, vamos para allá. José, tómate algo. Si no te has Cualquier tomado cosa, estoy por radio si necesitáis algo. De una. Ahí estamos hablando todo el rato. Tómate algo. En la fucking mierda el pavo. La palanquita, yo no sé si llevarla encima. Buah, tengo que ir a comprar tabaco. Joder. 16.000 pavitos, nada mal. Not bad. ¿Qué puedo hacer yo?
Está el hielo. Vale, vale, dale, dale. Dale, cañita. Yo tenía que ir hasta el Yellow, tío, a hablar con el Will este. No sé si ir ahora o ir dentro de un rato. Son las 4, aunque es temprano. Yo creo que hasta las 6 o así estará, 6, 7. Así que... esperaré a ver a que los hermanitos acaben la chamba esta. Mientras cobramos algo aquí en la pizzería. Y luego subo. Muy bien, Joseph. Descansa entonces, tío. Entiendo que ya no estás, que te fuiste ya a dormir, ¿no? Muy bien. Acuérdate de salir de servicio cuando te pires. Que siempre se os olvida. Pues yo, ¿qué haces ahí dentro? ¿Cómo hostia entró este ahí dentro? Si ahí dentro no se puede entrar. ¿Cómo mierda entró ese ahí? Hostia, qué susto. Habla, coño. Buenas. Tenemos un inquilino nuevo. Ya veo ya. Está un poco perdido. Yo creo que nos tiene miedo. Sí, tiene toda la pinta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, la verdad. Me he ido a la playa a buscar tesoros. ¿Ni encontraste algo o qué? Bastante. Ah, bueno, maravilloso. Tengo que ir a vender ahora. Hablaré con José. No, José no está, si quieres te llevo yo. Después. Vale, pues sí, puedes llevarme tú. Sí. La verdad, yo pensaba que estaría limpia, pero me he pegado una vuelta y no. Maravilloso. ¿Qué Hay tal? días. ¿Todo tranquilo? Sí, de momento sí. La parejita llevan... Ayer estuvieron tranquilos, no dieron problemas. Bueno, bien. Yo es que ayer me encontraba rarillo y preferí quedarme al lado de las pizzas. Claro que sí, hay que descansar de vez en cuando. Sí, sí. Me comí unas cuantas margaritas. Hombre, eso coges fuerza, siempre. Claro. Y penne bronesa también comí. Ay, mucho pene. Bueno, pues nada. 15 minutillos cobramos, luego lo llevamos a este allá, damos otro paseíto, pim pam.
Tú ya conoces a los hermanos, ¿no? Sí, los conocí el otro día. Ah, vale, vale. ¿Están aquí? Anda por ahí, sí. Están haciendo unos trabajitos. Sí, sí. Sí, les conocí, me cayeron bien, la verdad. Sí, son buena gente. Y los otros aquellos nada, no te contestaron ni nada, te sigues sin tu DNI y la mierda, ¿no? Yo creo que se han olvidado de mí. A este paso me voy a renovar el DNI. Acabas antes, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y sigue sin llover, ¿no? Ah, no, ayer llovió un poco, sí, cierto. ¿Ayer llovió? Pero muy poco, muy poco. Bueno, esperemos que hoy tampoco llueva. No, pues a mí me apetece que llueva, que limpie un poco el aire este. A mí Esta también, ciudad pero- está bastante contaminado. Y seguimos sin contratar a nadie, seguimos sin convenios, madre mía. José estaba enfermo, creo que se fue a dormir. Sí, Estamos estamos jodidos. todos... Parece mentira, Estamos todos- el más viejo que soy yo es el único que parece irrompible. Bueno, cuidado que yo soy el segundo más viejo. Ya, ya. Pero yo no me pongo malo. Tú es que eres de hierro, yo no. Eso es porque bebo mucho tequila, güey. Claro, yo no bebo tanto, yo solo fumo. Claro. El tabaco este americano no es malo, ¿eh? Te abre los pulmones, te da energía. ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás viendo las gafas de sol o qué? ¿O los sombreros? Va pringao. Será trabajador. Sí, será el nuevo. A lo mejor abren alguna tienda aquí. Tiene toda la pinta, sí. Pues ya podían abrir un estanco, la verdad. Aquí al lado. Y está bastante bien. $5, 5 calcetines. Están muy baratos, de hecho. Y hechos aquí en América. ¿eh? Ah, bueno, tienen buena calidad. Mm. Pero muy baratos, me parecen. Sí, sí, eso lleva algo. ¡Ay! ¡Me cago en! Mira, no se me ha Hostia. caído el cigarro. Uy, se ha asustado. ¡Se ha asustado! Pero se está riendo llorando. Tranquilo, amigo, no pasa nada. Somos amigos. Pobre, está acojonado. Menos mal que no le pega a él. Si le llega a pegar a él, madre mía. No, no, si le llegas a pegar a él. Yo creo que se desmaya. Del susto. ¿Tal, José? Buenas. ¿Qué cojones? ¿Qué hace ese tío llorando? Es el nuevo trabajador de aquí, de la tienda de al lado. Está Hostia traumado. puta. Tú, primo, regálate algo. Está un poco cagado, no sé. Es vergonzoso. Tú, regálate algo. Te robo los calcetines, tú sabrás. Róbale un par. Vale. Mira, y no hace nada. Vaya gente más Yo rara. no quiero esto. Huele a queso los calcetines. No, lo harán a rancio. A queso. Esto se lo ha puesto y lo ha dejado ahí luego. Igual son usados, pero el precio que tiene, Sí, tampoco puedes exigir mucho. comprar una pipa de agua. Viene un todoterreno sospechoso. ¿Habéis visto ese coche? No, estoy escuchando, sí.
Coche raro. Un coche amarillo. Ya está, José cagado. Tranquilo, José. Que os secuestren a vosotros, a mí no. Uy, Dios mío. Que te van a hacer cositas. Sí, a ti. por No, a mí ya me detrás. secuestraron, ahora le toca al siguiente. Y a mí también, a mí me da igual que me secuestren. Sí, No, no le ya toca a veis. usted, José. Si yo aún me hago Yo amigo de tengo ellos. trauma con los putos chinos. Ah, yo también, yo también. Pues yo ya le perdí la rabia toda que tenía, ya me olvidé. Yo le tengo trauma, no le tengo rabia, le tengo trauma. Buah. Yo desde el día que uno de ellos cayó delante mía y el otro le insultó, yo ya estoy traumado. La madre que los parió. Madre mía. ¡Hostia! ¡Me cago, me cago! ¡Ay! Salta, salta. Vengo ahora. Voy a buscar de beber. Ay. Mira, 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 mira. Ah, qué rico. Hostia, fueron estos. Dime, ¿Dónde estáis? voy a llevar a Giorgio a que venda lo que ha sacado de la playa. Ay, Dios. Vale. Venga. Dando de servicio. Tengo la madre que los parió. Ay. Vaya. Yep. Oh, ya se fue. Joder. Mierda, que no estaba en radio, joder. ¿Cómo vais? Buscando carro aún. Ah, vale, ok.
¿El masacro que tiene escrito masacro en el culo? Bueno, tiene un símbolo amarillo con dos banderas de carreras, como cruzadas. Aquí hay uno que tiene un símbolo amarillo con 2 alas o algo así, pero no sé, los escapes son paralelos, horizontales. ¿Qué pasa, Adam? No sé, tenía una llamada perdida tuya. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Nada, que hacía tiempo que no te veía, joder. Bien, bien. ¿Qué estás currando o qué? Me iba a meter a currar, pero no hay nadie. Absolutamente nadie. Si te apetece, bájate aquí hasta la pizzería, que estoy aquí solo. Y Venga, hablamos. voy para allá. Y un coche voy Venga. para allá. Vale. Te mandé una foto, no sé si es. Sí, me llevo eso si no las malas. Ya está. Pues está aquí en la playa. Muy bien, peta, bueno. Puesta girada, ¿sabes? Ya. Ya está. El parking de los tacos. ¿Tenéis carro ya entonces o qué? Vale, hermano, ya estoy. Sí, después mejor.
¿Qué pasa? ¿A dónde se va? No lo sé. Le voy a preguntar. Nani, no, no, no. Hombre, Heidi 2. ¿Dónde estirán estos dos? Manía de quedarse de servicio, tío. Me la pela. Si le riñen, le van a reñir a él, no a mí. Yuru, yuru, yuru. Nada, vámonos de una paleta que por aquí. Ah, mira, aquí. Corre, al coche. El coche. Tengo aquí una, hermano. De aquí hay dos, al lado del cajero. Acordaros de coger solo a uno, ¿eh? Mano, esta encima la conozco. Cago en Dios. Esta me ha pillado. Aquí nada. Vámonos para paleto de uno. ¿Qué le pasa al GPS? Anda, mira, se sentó. Me voy a sentar con él. No le pillo el punto, ¿eh? Está difícil.
Bueno, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Hice un nuevo amigo. ¿Todo bien o qué? Sí, es jodido, es jodido. Te entiendo perfectamente. Te va a dar un mal, ¿eh? Te está dando el sol en toda la cogorota, tío. Pues, ¿no te apetece comer una pizza o qué? Antes de que te desmayes. Joder, tampoco te pongas así, tío. Sí, no hables tanto, no vaya a ser. Bueno. En fin, típico americano. Aunque tienes cara de mexicano, también te lo digo. ¿Qué estás esperando a que te traiga alguien unos porros, seguro, no? Tienes toda la cara. Conversando con un NPC. Ah, sí, es verdad, que estás esperando por los porros. Joder, qué descarado, tío. Como te venga la poli, verás. Ah, que es legal, que tú solo fumas CBD. Ya. A mí no me pongas excusas. No hace falta. No sé desde qué ángulo se mira mejor, ¿eh? Desde este, así. Así, ¿no? Ahí está, ángulo perfecto. Aquí hay peña, hermano. Es que a plena luz del día, no me liada, esto era mejor de noche. Estoy harto de decirlo, los trabajos hay que hacerlos de noche, tío. No cuesta tanto esperar un poco a que se haga de noche. Hey, I haven't seen you at the Epsilon training. You okay? Sí, hombre, sí, ven tú también, siéntate aquí, hombre. Hay sitio para todos. Nada, tú sigue, cuéntame tu vida. Volviendo a la diversión,
al cristianismo fundamental. Fundamental. ¿El cristianismo es fundamental? Yo qué sé. Que la diversión es fundamental en el cristianismo. La diversión es fundamental en la vida. Pues no trabajes tanto y diviértete. Lo hago, lo hago. Me he quedado sin tabaco. Tengo que ir a comprar tabaco. ¿Qué pasa, amigo? No tendrás un pitillo por ahí, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué hostia vas a tener tú? Si tú los porros te los fumas de María solo, seguro. ¿Qué pasa? ¿Te aburres o qué? Pues nada, de chill, aquí en la puta pizzería. Laburando. Muchísimas gracias por los follows, Ángel, Adrigón, a todos los que me estáis por ahí viendo y apoyando. Sé que no es el rol más divertido del mundo, pero es el que tiene, es lo que tiene ser un rol de ciudadano. No puedo hacer mucho más. Ya bastante delincuencia hago. Podría hacer más, sí, efectivamente. Pero no es el rol del personaje. Poco a poco. Coño, ¿te estás Pues sí, fumando pues sí. un porro con el vecino? Déjate, que es mi amigo. ¿Te has echado un amigo? Sí, sí. Se vino aquí, se sentó aquí conmigo. Ah, bueno. Es poco hablador, pero bueno. Está esperando a que le traigan porros. Invítale. No, no tengo. Dile Si que te tuviese- invita a ti. Si tuviese, tampoco lo invitaba. Se llama Zacarías. Zacarías, ¿qué más? No me dijo el apellido, tampoco se lo pregunté. ¿Qué más me da a mí? Pregúntaselo tú. A ver, Zacarías, cuéntale ahí. ¿Cómo te apellidas? ¿Ha comido la lengua al gato? Joder, ¿no lo escuchas o qué? Te está hablando. Yo no lo escucho. Joder, estás sordo. Yo que tú no me arrimaba tanto, que lo vas a intimidar. No. Escúchame, ¿y eso de que tenga la mesa pegada a la polla? Es hombre de poca palabra. ¿A la mesa pegada qué? ¿A dónde? A los huevos, que parece que se va a cortar los huevos con la mesa. Tú ves mal, creo, ¿eh? Yo lo veo bien.
Yo lo veo bien. ¿Ves? Son tus A lo gafas, José. mejor sí. Sí. Están Lávalas. sucias. Le ofrecí trabajo aquí, pero se ve que tampoco quiere trabajar. Es un nini de la vida. Lo veo, lo veo. Tiene pinta de no trabajar. Pues tiene pinta de tener edad, ¿eh? Tienes edad para trabajar, amigo. Sí, sí, no te pongas nervioso. Es la verdad. Te jode escuchar la verdad, lo sé. ¿Y no quiere consumir? Nada, le ofrecí pizza, le ofrecí pene, le ofrecí todo y nada. Esperemos que no venga Briana, porque como lo ve a Briana es capaz de gustarle. Puede ser, puede ser. Uy, están robando. Qué raro. El pan nuestro de cada día. Ah, ahora vengo. Vale. Tengo que juntar a Adam y a Isaac, sea como sea, tío. Porque le va a caer bien, se van a llevar bien y van a hacer buenos trabajos juntos, creo. ¿Cómo va la cosa, chicos? Esperando a que salga más de noche. A mí me da que es de noche esto, tío. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Ayer fuimos de noche. Mejor, incluso mejor, ya te digo. Menos ojos por ahí. Tiene sentido que sea solo por la noche. ¿Qué acabo de escuchar? No sé qué Holiday le come los huevos, algo, no sé qué Holiday, algo así. No sé. ¿Eso era un policía? No lo sé, imagino. Pillaros una silla, hombre, sentaros ahí. Vente conmigo, Giorgio. Voy. Sácame tu... Andan para adelante y para atrás con el tema de la mansión.
Ah, son las 7, ya se hace de noche ahora. Let's do it. ¿Qué pasa, amigo? Yo creo que te dejaron tirado, ¿eh? No te van a traer nada. Bueno, ya voy con el carro. Hermano, te he perdido. Ah, ya está.
Què hi fas pintant-mones? Pues esperar a que los hermanitos acaben, que están haciéndose un cajero. Y mientras tanto, pues estoy cobrando aquí en la pizzería. Hay un coche ahí arriba, yo no sé quién coño es. Y tengo un amigo, mira. Es policía eso. Parece un poli, ¿no? Parecer parece un poli. Pero el coche de poli con alerón. ¿Qué coche de poli es ese? Rarete. Bueno, amigos, si no vas a querer una pizza ni nada, te vas a joder, ¿eh? Voy para adentro que hace frío. No se mira, no miras ti que estás cejo. Miro todo perfectamente. Y Adam a ver si viene por aquí. Estoy esperando a ver si viene. Tengo que hablar con él. Que le salga bien el cajero, por favor. Esperemos que le salga bien el cajero, tío. Le metí shaders. Se mira algo mejor el juego. Y no perdí casi nada de FPS, por no decir nada. Qué nervios, tío. Putas escaleras estas que están bugueadas, tío. Una mierda.
deje de apuntar. Vamos a negociar con los rehenes. Ah, que tienes secuestrados ahí, yo me piro. Hay un secuestro ahí. Nos vamos ya para la City. ¿De una? ¿Todo bien o qué? Es una mierda esto, da 5.000 pavos, tío. Bueno, pero no hay mucho riesgo, ¿no? Pero se tarda muchísimo. Lo que tardo yo a lo mejor de WhatsApp y hacerme una tienda. Me saco más pasta. Pues puede ser. En plan, esto lo que hay que hacer es saber, en plan, demasiado de noche decir, vamos a taladrar. Sí, sí. Incluso a lo Me lo mejor... quitan medio rápido. Incluso a lo mejor los cajeros de aquí de la ciudad igual dan más, ¿sabes? Por el hecho de estar en... Pues sí, pero vamos a uno de la City de tirón. Probar. Ahora mismo aquí en la pizzería hay un secuestro y hay 3 patrullas aquí, así que... Voy a cheirar. ¿3 patrullas? No, hay 2, pero bueno. No sé qué me da que viene otra patrulla más. Lo estoy escuchando. Juraría que no conozco a ninguno. Juraría que no conozco a ninguno. Voy a apartar, no vaya a ser que empiecen a tiros. El pavo sigue ahí sentado. Le caí bien, ¿eh? Desde arriba mírale. Igual desde la ventana de arriba. No creo que mire un carajo, pero bueno. Desde aquí no da para ver nada.
Son los viejos. Por lo menos la Teresa está allí, la vieja que vino el otro día aquí a la pizzería. Tum. ¡Salud! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay! Me vino de repente, tío. No me dio tiempo ni a silenciarme. Eh... We met at the bar last night. You don't even remember? We had sex in your car. I can't believe it. You don't even remember. Es una pena, ¿eh? Espero que estén aprovechando, tío. Ya se hizo de día, ya no creo. Y no me dijeron nada.
¿Qué pasa, manitos? ¿Cómo vais? Aquí cambiándonos y tal. ¿Y qué vais a hacer? Pues no sé si vamos a devolver el taladro y mirar alguna tienda o algo, o no sé, por ahora voy a esperar a ver si viene y hablo con ella. Yo me acaba de llamar el chaval este que te hablé de él para el tema de que hablamos el otro día. Si quieres, hablo con él y hacéis una chamba los dos, ¿te parece? ¿Si lo conoces? Pero lo malo es que quería hacerla con mi hermana, ¿sabes? Ah, bueno, pero no digo ahora, digo más tarde. No. Venga, sí. Vale, ok. Vamos a llamar a Adam entonces. Hostia, me jodas, tío. Mierda, Adam se piró, tío. Cago en todo. $17. Va subiendo. Tan. Estos dos se piraron, llevan una puta hora fuera, tío. Están de servicio. Yo es que no entiendo. Yo voy a hacer lo mismo. Me voy a coger, me voy a largar también por ahí a hacer cosas estando de servicio. Hasta donde tengo entendido eso no se puede hacer, pero bueno. Y el pavo sigue allí sentado. Bueno. Yes, I've heard of her. Hey, bro, you sound happy. You're right. She is No, much I'm prettier just than chilling out. ¿Este qué? Buenas. ¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. ¿Eres el dueño? Su jefe, sí. Ah, bueno. ¿Puedes darme el número del dueño? Sí. Para meterlo en el grupo de locales de comida. ¿Cómo? Perdón. Y para meterlo en el grupo de locales de comida. Ah, ok, vale. Ahí lo llevas. ¿Cómo se llama? José Escobar. ¿Cómo? José Escobar. Si quieres que le deje algún recado, imagino que estará llegando, a punto de llegar. ¿Cómo se llama el local este? ¿Pizzería Manser? Pizzería Manser, sí.
Sí, dígale que bueno, que le voy a meter en el grupo de todos los locales de comida y bebida. Ok, perfecto. A ver, fotografía. Listo, muchas gracias. Nada, usted. Bueno, y que, bueno, el que la ha solicitado el nombre es el jefe de doblaje central. Ok, vale, perfecto. Dime, Eddie. Acaba de venir por aquí el jefe del Badulaque Central y me pidió tu número de teléfono para meterte en un grupo de locales. Ok. Nada, es por eso, por si ves que te aparece un grupo, pues que sepas que fue eso. Sí, sí, sí. ¿Dónde estáis? Pues mirando porque las que estamos me han dicho que ya están ocupadas o son para otras cosas. O sea que estoy mirando a ver cuál me pillo al final. ¿Y estáis de servicio por? No, yo no estoy de servicio. Estáis Yo los dos. sí, pero Vale. no me acordaba de sacarlo, ya lo he sacado yo. Vale. Pues nada, Venga. pues era eso. Venga. Ahí. Son tan incómodos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Me mola más tu flow así blanquito. ¿Sí o no? Coño, ¿y la conejita Playboy? Bueno, de eso no me ni preguntes. Arriba las manos. Bonitos zapatos. Arriba las manos. Guarda eso, que hay un secuestro ahí delante. Está el muelle lleno de poli. Voy a guardar esto. ¿Esa quién es? Posa. Sí. Pues tienen una liada ahí arriba que flipas. Ay. Bacana. Hay 6. ¿Dónde? Mira, ven, aquí. Bueno, ya se fueron. Está ahí al fondo. Arriba. Sí, ahí al fondo, pero no vayas, no te arrimes tanto. No vaya a ser que te lleven a ti también. Ya, pues ya ves. Miedo. Son unos viejos. La gente está loca. Loquísimos. Es buen armario el potito. Está ahí guardado ahí. De ahí no escapa. Tengo el taladro, la pipa. Isaac. La putada es que no lo puedo usar. Parking. Pero bueno, lo uso de armario. No son nada profits los cajeros, por lo menos los del norte. Porque para sacar 5.000 pavos, tío, que son limpios, serán 4.000, porque al final jodes una broca. No son nada profit. Para eso te compensa más coger y hacerte un puto desguace, tío, que son 2.000 y pico pavos limpios.
La meta sí, la meta da mucha pasta, ya lo vi antes. Vendimos antes 12 bolsas que tenía yo guardadas en el piso y fueron 8.000, 9.000 pavos. Sí, sí. Eso da pasta ahora. Pena no haber comprado en su día, que estuve a punto de comprar un cargamento de 150 bolsas, tío. Y no las compré porque desapareció el contacto, básicamente. Lo pillaron o algo. Si no, ahora mismo era rico. Sí, es lo que más da, pero también es arriesgado, ¿eh? Porque te viene la poli, pero a saco. Te viene mucha poli. A la primera que coges y vendes, como no te muevas rápido, los tienes encima. Van muy rápido a los avisos de droga. Por lo menos cuando no hay mucha delincuencia por la ciudad. Ahora que están secuestros, que habrá flecas, que habrá amunations y tal, imagino que le darán prioridad a eso. Sí, incluso hay... Incluso hay controles por la carretera y todo. Controles de droga. Pero eso no es normal. Al final, si es lo que más pasta da, pues van a estar encima, saco. Es que la playa, tío, es un cantazo. Y eso que ya hubo más, ¿eh? Ahora ya casi no hay por aquí. Antes aquí pasaban motos constantemente. Eran moto. Todo vende porros seguido. Con peña enmascarada de día, de noche, a cualquier hora. Ahora está muy tranquilo. Porque está la poli muy encima. En esta zona de ahí, de la playa, allá al fondo. Por allí, ¡puf! Flipas. Está petado de poli constantemente. Es arriesgado, es arriesgado. Antes Martina vendió por aquí un par de bolsitas y al momento ya tenía por aquí una patrulla controlando. Para vender, ¿qué vendió? 6 bolsas, le fueron 3 veces. Zafó que se escondió y no la pillaron, pero que le fue la poli 3 veces, tío. Es mucho riesgo y la multa es cara. Lo más rentable por multa-beneficio son los desguaces. Que no se gana mucho, porque se ganan 2.000 pavos contando que no rompas ninguna ganzúa. Ese es el tema. Si rompes ganzúa ya baja mucho el beneficio. Pero si no rompes ganzúas, lo más rentable son los... Llave de mi coche. Son los desguaces. La multa es pequeñita, es una actividad bastante tranquililla, poco riesgo. Pero bueno. Yo estoy planeando el golpe al banco. Solo me falta hablar con Adam, si es que quiere, al final, que ya no sé si va a querer o no. Sí, dime. Intenta tú que tienes muchos contactos, a ver a cuánto te venden la coca, ¿vale? Que he conseguido precios. Coca no le meta mejor. No, pero pregunta por coca. Pero la coca no es lo que no fuiste capaz de vender antes. No, eso no es. Ok, vale. ¿Tú, hermano, qué pasa? ¿Me has dado? ¿Me has atropellado? ¿Qué dices? Vamos a tirarle contactos, a ver. Valentino. Las pertenencias de coches que nunca van a los avisos. Pertenencias de coches no van a los avisos. Me cago en Dios. Pues será ahora, macho, porque yo las veces que lo hice, me vino la poli las 2 veces que lo hice. En su puta madre. Y la multa es cara, ¿eh? Si te pillan, creo que son 1.500 o 2.000. Pues yo sí, a mí me vinieron 2 veces, de hecho. Y lo hice muy pocas veces, ¿eh? Pero eso depende mucho de cómo lo hagas. Si lo haces de día, si lo haces de noche. Si lo haces de noche es más difícil que te vengan. Porque hay más robos, hay más delincuencia. Es como todo. Te va a estar por la noche. Please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
Voy a ir al Yellow, creo. Voy a ir hasta el Yellow. Esperar ahora 2 minutos, cobro. Y voy a ir hasta el Yellow a tomar algo. Y a ver si está allí Will y hablo con Will. Necesito información. ¿Qué cojones está haciendo? ¿Por qué tiene buen rollo con el sheriff? Y a ver si consigo sacarle a qué cojones se dedica el pavo. Si ti me contaras, pero como non podes, en vez de verme a mí, andas viendo a Carola y a estes. Perro. No, ni sé ni quiero saber. Prefiero adivinar, buscarlo por mi cuenta. Tiene más gracia. Ya sé que anda con chanchullos con el sheriff. No sé qué tipo de chanchullos, pero sé que tiene chanchullos con el sheriff. Sé que anda con los vagos. No sé si trabaja para ellos o si les paga para tener protección o qué clase de negocios tiene con ellos, pero sé que anda con los vagos porque me lo dijo. Tengo información, tengo cositas, pero quiero profundizar un poco más. Me interesa profundizar un poquito más. Y a ver si consigo tirar por ahí. Y como tiene contacto con los vagos, quiero intentar sacarles si andan con droga, tío, porque puedo hacer negocio con ellos. No sé, a ver qué me dice. Tengo que ir a hablar con él. Hombre, claro. Yo es que no tengo editor para hacer resúmenes, entonces es lo que hay. No tengo tiempo para ponerme a editar. Tengo todo abandonado, el TikTok abandonado, YouTube abandonado. Lo único que hay son resubidos. Pero bueno, quedan ahí grabados en YouTube. Si algún día me da la locura, haré una serie ahí con el resumen de la historia de Eddie en Spain. Que si se hace guay puede quedar muy guapo. Está saliendo muy guay. La historia de Eddie está molando. No es un rol criminal ni policial, por lo que no es acción constante, súper divertido, súper trama, con una trama espectacular. Pero es una historia personal, de civil, criminal, que puede molar. De cómo empezó Eddie los primeros días en la puta ciudad, perdido como estaba, como está, cambió la hostia. Criminal. Ahora voy a esperar a la tormenta, es que no voy a ir a subir ahora. Habiendo tormenta en media hora. No sé si cobré. No cobré aún. A mí lo que me está molando de la historia que estoy montando con Eddie es que es una historia natural, tío. No es... Joder, tú en la vida real, normal y corriente de una persona no estás todo el rato robando, todo el rato con drama o todo el rato con una historia súper interesante. La vida suele ser aburrida. Pues aquí hay momentos aburridos. Es una mierda para el espectador, para quien lo ve, para quien ve los directos, pero si lo edito y saco las mejores partes, puede quedar para YouTube, puede quedar una historia bastante guapa. A ver, algún día. Quién sabe. Yo pregunté por ahí a algún editor, pregunté, pero hay muy poca gente dispuesta a hacerlo. Ni pagando bien, ¿eh? Es en plan... Le dices que haces directos y que tienen que hacer resúmenes de vídeos de 8 horas y te dicen, tú estás jamado. Garaje de siempre.
En la blanca y eso, ¿no? Sí, Pero bueno, algún día. Ya la tengo, voy para allá. vale, al garaje este. ¿Qué tal se ve con los shaders, Julieras? Ojalá, tú. Yo encantado. Ojalá. Pero bueno, poco a poco. Tampoco tengo ni necesidad ni prisa, así que... Yo voy tirando, que es lo importante. Y aprendiendo. Las texturas allí en el muelle solo, pero aquí por la ciudad carga bastante bien todo. La carretera hay una diferencia abismal. Como se ve así a cómo se ve sin los shaders. Es donde más se nota en la carretera, quizá. Y en los reflejos. Esto va a estar cerrado 100%. Hombre. No, el hielo está cerrado. O el hielo, el tequila. Iré al hielo seguramente. Pasa que hay reinicio ahora en 25 minutos, tío. Es que es tontería. Voy a llegar allí y voy a tener que irme para guardar el coche. ¿Qué iba a hacer yo? La palanca la voy a sacar de aquí porque me van a robar el coche y prefiero llevarla encima, la verdad. Mira, puedo ir a comprar tabaco. Vamos a ver qué Badu está abierto. Es custom, Badulaque. El central, pero iremos hasta allí. Sí, vamos a ir hasta el Badu central. Badu central. A eso sí que me da tiempo. Los puros, porque a mí no me molan los puros, tío. Yo quería porros, pero no tengo porros. Tengo papel y tengo tabaco, pero no tengo porros.
Yo soy más de tabaco que de puros, tío. Y que tengamos distancia como para Buenas. tranquilo. Mírate. No. Vuelvo. Bueno, pues le compro al tendero. Mierda, me hace falta pasta en efectivo para comprarle. Vamos a retirar. Esto yo creo que está mal, pero bueno. Yo creo que eso está mal. Creo que eso no se puede vender ahí, pero bueno, me da igual. Que hagan lo que quieran. Listo. Listo. Ah, bueno, tengo un vapor. Podría comprar las cargas del vapor. Me cago en Dios. Estaba duro el banco ese. Con la puta que lo parió. Me jodí el coche. por ver para atrás. Puto banco de mierda, estaba duro, El mismiño que usted, sí. No me pasa por ir despacio. Si fuese rápido, no chocaría. Pero como ando pisando huevos, para que no me pare la poli. No, no soy el único, no. No soy el único, no. De hecho hay quejas por la gente que no anda como tiene que andar. Una cosa es que vayas rápido cuando estás escapando y otra cosa es ir como un loco todo el rato. Los cojones, el Lawrence el otro día iba como un puto loco por ahí. Y fui yo detrás de él cuando fuimos allí que me fue a enseñar el despacho. Que vaya puto timing también. Me va a enseñar el despacho. A mí aparece por allí el Conway y el Freddy. También para ver el despacho. Vaya show.
Y yo que intento evitar a la poli constantemente, tío. No sabía dónde meterme. Pero le quedó guapo el despacho. Qué currado está, que hasta se mueve el motor. Sí. Y justo el puto timing se me cae el directo cuando estábamos allí. Se me quedó pilladísimo todo. El puto timing. Pero bueno, pasa nada. Cuando me desperté, cuando volví ya no estaban. El hacker, pues vete tú a saber. Pero fue pura coincidencia. Fue justo en esa situación y ¡pum! Se me quedó pillado el directo y el juego y todo. Se me crasheó todo. Yo con Connor me llevo de puta madre. Coincidimos siempre ahí en el tequila. A última hora ya, cuando a las tantas de la madrugada. Y creo que le caigo bien porque soy de las pocas personas de la ciudad que se llevan bien con él. Manitos, ¿cómo vais? Nos fuimos. ¿Ya os fuisteis? Maravilla. Dios. Cojones. El puto helicóptero de la poli, chaval, casi que me iba a aparcar encima o qué. Me cago en Dios, qué susto, chaval. La madre que lo parió. No, que quedan 15 minutos, tío. No me da tiempo a hacer nada ahora mismo. Y no se puede hacer nada 10 minutos antes del reinicio. Si estás en ello, sí, puedes seguir, pero si no estás en ello, no puedes empezar una actividad delictiva 10 minutos antes del reinicio. ¡Ya! Voy a ver el móvil, voy a chequear el móvil, a ver si hay algo por ahí. Vale, todo bien cerrado, ta. Beneficios fuera de servicio. Uf. El badulaque este están activos. ¿Dónde vamos? Una tienda de ropa. Madre mía. ¿A cuál? Al lado del badulaque central mismo.
Un cajero ahí al lado. I know your books are expensive, sweetheart. I'm really trying. I promise. Be careful around those college guys, okay? They will hurt you and not even bat an eye. I miss you, sweetheart. Bye. I get the job, man. Lay it on me. ¿Estás, hermano? Oh, man, I'm in. I fucking know it. I got that motherfucker. La tienda No te de veo. ropa al lado del Badulaque Central. Shit. Ah, soy yo. Chizek. No, yendo para el gym. Big ass Chizek. ¿Imbel del Sur? De comisaría. ¿Sur o comisaría? El del sur. Tus muelas. Pero si te he dicho al lado de Badulaque Central, ¿dónde va a ser? Bueno, tenemos concentración de motos y luego fiesta en el Vanilla. Bueno. Sí, vaya dos personas. Estoy por aquí con mi moto dando vueltas. Hostias, ¿lo empotró? ¿Cómo? ¿Lo qué? Ah, sí. Lo empotró duro, sí. Y ya me enteré del chisme, ya me contó Connor que después de la boda los divorció. Boda y divorcio, todo el mismo día. Viva el amor. Sí, es lo que quiere. Hombre, claro, como para no querer quedarse con la casa. Está Yolo ahora mismo, está buscando una mansión. Se va a pillar una mansión y está buscando alguna por ahí que se pueda coger. Quería coger la que está en los viñedos, pero no le dejaron, no está disponible. Me imagino. Yo como mucho me compraré una casa. Ya, ¿se metió en algún lío? Bueno, no sé, la verdad. Estará discutiendo con alguno o ligando, vete tú a saber. Entonces, ¿qué? ¿Me estaba esperando en la tienda de ropa? Y se va, no dice nada. ¿Toca? Madre mía. Me voy con la pizzería mientras, tío. Vale, voy para ahí entonces. ¿Qué cojones? Este tío es un normal. ¿Qué mierda acaba de hacer? ¿Me puedes comprar unos cigarros o algo? Sí, compré yo, te doy unos pocos. Ah, de puta madre. Le di al botón de cambiar la emisora, tío, pero es que a veces ese botón se tira del coche, el subnormal. No sé por qué.
Tabaquito. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Ya no qué? Todo bien, todo bien. ¿Y vosotros qué? ¿Salió bien todo? Sí, la verdad que sí. Maravilla, entonces. Te llevas ahí media cajeta. Gracias, hermano. ¿Mechero tienes? No, tío. Ese hermanito. Dale ahí. Fuego. Pues día perfecto, entonces hoy. Maravilla. Sí, la verdad que sí, tío. Pues sí, tienes razón. La verdad que aquello, bueno, podía ser un poco mejor. A lo mejor lo que tú dices, los cajeros de la ciudad darán más pasta, tío. Tenemos que probar. Hay que probar, sí. Pero bueno, se te da bien, ¿no? Eso es lo importante. El chaval este se piró a dormir, parece ser. No me contesta. Así que... hablaré con él a ver si le interesa, cuando pueda, cuando esté disponible. Y si no, pues lo planeamos entre nosotros y ya está. Claro, eso es lo que estamos pensando. En Paletos quedan 5.000 pavos solo. Hay que probar los de la ciudad. Es muy probable que los de la ciudad den más, ¿eh? ¿Y qué tienes pensado hacer tú, tío? Yo ahora, pues iba a ir hasta el Yellow, que tengo que hacer una pequeña investigación por allí. Va de puta madre. Yo a lo mejor tío- me acerco a otra tiendecilla. El tío que trabaja allí es un poco rarillo y quiero sacarle un poco de información. De puta madre. Anda en tratos ahí raros con el sheriff y con una banda que se llaman Los Vagos. Vagos. Sí. ¿No operantes que no se mueven o qué? Pues no, puta idea, son unos moteros que van con unos chalecos verdes. Y bueno, a ver si le saco algo. Deberías ir a guardar el coche, ¿eh? Va, sí, de una. ¿Vuelves después o qué? ¿O te vas a ir al piso? A lo mejor sí. Vale, pues si vuelves avisa. Venga, mi hermano. Trameando. Tenemos ahí, tengo ya todo planeado para hacer el robo del banco. Pero bueno, me falta por hablar con uno. Que si ese no quiere, lo va a tener que hacer José. El bloqueo. Yo ya puse la pasta, yo no voy a mancharme las manos en este robo. En el próximo puede ser, pero en este prefiero dejárselo a los más experimentados. Pues nada, se viene el reinicio. Vamos bien de pasta, ¿eh? Bueno, para no estar haciendo ningún tipo de chamba. Ni tan mal. Y el taladro parece que no... Él dice que no, pero mira, ya llevan 2 cajeros. Son 10.000 pavos. Me costó... ¿Cuánto me había costado? 25. Con hacer un par de cajeros más ya estaría pagado, como quien dice. ¿Ya tienes mansión? Genial. Maravilla. Luego hice, si quieres me lo enseñas. Y vas a estar, vamos. Y si lo descansa, que también te hace falta. ¡Ay! Un minuto. Ah, sí, a ver. A mí no me pasaste nada, güey. No me has pasado nada, güey.
No, negativo. A mí no me llegó nada. La. Ahora sí. Está bien, está guapa. No mola que no tenga portal, que esté pegado a la carretera y esté abierto, pero bueno. Es una putada eso de que no tenga portal, pero bueno. Está bastante bien. A ver quién tenemos de vecino. Ah, vale. Ah, vale. Ya entiendo. Ya entiendo. Como vaya tan lento como el despacho de Lawrence, igual dentro de un mes lo tienes. No creo, irá más rápido. Imagino que eso lo tendrán preparado. El de Lawrence es que es personalizado. Que le debe costar una pasta, ¿eh? Seguro. Connecting people. Ellos te ponen el mapeado y tú lo decoras a tu gusto, claro. Está bon. Yo por la foto creo que sé más o menos la zona en la que es. Non entra. Hai que escupirlle. No las quiere, no las quiere. Pues non vai.
¿No levanta el server o qué pasa? Yo no hago cola, amigo. De hacer cola, si nunca está lleno. Sería la primera vez. Ya está, ya vamos para adentro. My hand. Cola, cola. Para ti mi cola. Para adentro. Bueno, nos vamos al hielo ya directos. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, putero? Le voy a decir a este. ¿Tú qué vas a hacer? Cric, 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 cric. Vale, no va a hacer nada. Toco, 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 toco. Dame mi coche. Pam, 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 pam. Esto sí que puede quedar ahí. Esto para aquí. Esto para aquí. Y la palanca la dejamos ahí. No me hace falta, pero bueno. Pegitown, cárgalo. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué me va a pasar? Como estás pitando. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a ver si termino de tramitar lo de la mansión y ya está. Ahora te digo. Muy bien, pues vale. Pues yo me voy hasta el hielo. Luego dame un toque si quieres.
A ver si está abierto, porque igual llego allí y está cerrado. Está abierto. ¿Aló? Miguelón. ¿Y este quién es? Sí. Y yo, Eddie, ¿tú quién coño eres, hermano? Que te tengo aquí apuntado en el móvil. Yo soy el Miguelón, ¿tú te acuerdas de mí? Pues no, la verdad. Vale, pues nada, es que estoy depurando contactos. Digo, es que tengo aquí un huevo de gente y no me conozco en la mitad. No sé, que eres colega de Guanillo, ¿puede ser? No. Entonces no. Pues ya está, venga, hasta ahora, perdona. Venga, nada. Yo que sé quién coño eres. Miguelón. Ni puta idea. ¿Cómo? Eso fue en el grupo este de fiesta, seguro. ¡Ay! La madre que me parió. Esto de conducir con el puto teclado, tío, me cuesta la vida, ¿eh? Camión de la chatarra. Ese no es Will. Es el otro. Mierda.
Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Es que visten todos igual, tío. Este pavo no es. Este es el socio. El otro no, creo que no tenía barba. Pero bueno, ya que estoy aquí, voy a tomarme una birra. Your is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hola, buenas. Muy buenas, espera un segundito. Sí, sí. Espera, dame un segundito. Tranquilo, tranquilo, no tengo prisa. Estoy preparando aquí el ambiente. Ah, vas a poner musiquilla, ¿no? No, estoy preparando una playlist, básicamente para tenerla ahí en el bar cuando esté abierto, ¿sabes? Claro, claro. Viene bien. Muy bien, pasa. Dime, ¿qué quería? Una cervecita fresca. Una cervecita, marchando. ¿Qué tal? Está tranquilo el día, ¿no? De momento sí. Yo es que como suelo estar por la noche, suele haber más ambiente a la noche, ¿sabes? Sí. Los bares por las noches siempre tienen un poquito más de salseo. Sí, hostia, sí. O sea que de Galicia, ¿no? Efectivamente. Tengo familia allí. Ahí tienes. Perfecto, si me pasas ahí el datáfono ya te pago. Sí, voy, dame un segundito. No te preocupes. Es nuevo. Tiene pinta de ser nuevo. No se aclara mucho. Ahí tienes. Ahí estaría. Muy bien, pues que la disfrutes. Nada, hombre, viene bien con este calor. Buah. Eso es, sí, joder. Aquí siempre en el norte, siempre hace calor. Se puede fumar aquí dentro, ¿no? No, afuera, mejor. Es que si no Ok. queda una niebla de la hostia, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. A ver, Anthony, redáctame este pedido. ¿Está vacío el qué? Ya se vació esta mierda, pero esto se vacía solo, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Y qué? ¿Qué te cuentas, chaval? Nada, vine aquí a desconectar un poco de la ciudad que tanto jaleo. Mucho curro. Pues sí, estuve currando un rato allí en la pizzería. Pero nada, estaba muy tranquila la cosa. Pero... Trabajas en la pizzería, ¿no? Sí, bueno, soy su jefe. Pasa que tenemos pocos empleados aún. Bueno, aquí andaremos 6 o 7 empleados. Ah, pues estáis como nosotros entonces.
Sí, pero de los 6 o 7 empleados trabajan 2 o 3. Sí, me suena. Ese es el problema. Pero bueno, yo dando el callo que he dado esta semana, probablemente me suban a gerente la semana que viene por el callo que he pegado. Sí, sí, ya me di cuenta de que estáis abiertos más de lo habitual. Pues gracias a mí, la verdad, porque le venía bien a la gente, bueno, a mi jefe, pues un horario nocturno, que no había. Claro. Sí, porque Will suele estar por aquí por las tardes, ¿no? Sí, eso es, pero es que por la noche no había nadie. Claro. Y se A echaba de nosotros menos a alguien aquí. nos pasa algo parecido. Si no estamos los jefes, los empleados poquito. Tenemos una chavala que trabaja bastante bien, pero... Sí. ¿Qué va? Ya, sí, es la putada. Luego he escuchado que hay alguno que como que está aquí trabajando, pero no se le ve el pelo. También me suele pasar, sí. Pero a mí eso me pasa con mis socios. Sí, básicamente la tapadera que utilizan para, ya sabes. Sí, sí. Lo mítico de quedarse de servicio y irse a hacer cositas por ahí. No tiene nada que ver eso. Yo me refiero vale. para la tapadera para hacer sus trapicheos, Ah, entiendo. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y nada, hay poco más que contar, la verdad. Hoy hemos tenido una... Bueno, eres el primer cliente. Después de toda la tarde. Yo suelo venir de vez en cuando a desconectar un poco de las sirenas y toda esa mierda que hay por abajo. Sí. Aquí lo que pasa es que, claro, por la tarde está muy tranquila la cosa, por lo que estoy viendo. Luego llega la noche y es que yo creo que he hecho más pedidos hasta que mi jefe, incluso esta semana. Porque flipas, me viene igual un montón de gente, por aquí. Eso es bueno. Sí. ¿Y hay buen ambiente por aquí, por las noches o qué? Sí, se ponen a jugar al billar, unos cigarritos por aquí y por allá, después unas cervecitas, etcétera, etcétera. Ah, bueno, entonces ni tan mal. Sí, la verdad. Sí, la verdad muchas veces incluso parece que en vez de estar trabajando estoy aquí de poteo, ¿sabes? Sí, es lo mejor, sí, te digo la verdad. Hombre, cobrar y pasarlo bien, pues maravilloso. Sí, es que pasé de estar de repartidor a esto, tío. Ah, pues buen cambio. Sí, igual cobraba un poquito más de repartidor, pero era muy estresante, tío. ¿Pero que vives por la ciudad y vienes a trabajar aquí o eres de aquí, del norte? No, yo desde que empecé a trabajar aquí me he instalado en Sandy. Ah, está bien. Bueno, en Sandy, ¿sabes? Tú sigues la carretera por allá, creo, y hay un motel allí, ¿sabes? Sí, en el motel. Pues ahí estoy, en Ruta 68. ¿Y de delincuencia por aquí qué? ¿Todo bien? Bueno, está el ambiente un poco caliente estos días. ¿Ah, sí? Pero a cuenta de unos moteros del sur. Hostia. Y no te puedo decir nada más, la verdad. Allá abajo, tío, flipas. Yo hoy ahora estaba trabajando allí en la pizzería y en mi puta cara un secuestro allí de, no sé, 6 o 7 personas. ¿Qué dices? Sí, allí en el puerto. Joder. No puedo ni estar tranquilo como estamos ahora aquí tú y yo. Allí en la pizzería tengo que estar con cuidado. Ya, sí. A la que te despistas, o te secuestran, o te roban, o algo peor. Ya, pues sí. Es que, a ver, bueno, de la ciudad por lo menos, pues eso. Yo únicamente igual bajo, como mucho, pues para preguntar por las oposiciones, o si eso para salir un poco. ¿Qué estás esperando las oposiciones de poli o MS? De poli. Ah, bueno. Pero lo veo jodido, la verdad, porque debe ser que hay un afuero de la hostia. Conozco a muchos que están en tu situación, sí. Sí. Pero bueno, a ver, si da el caso que no entro, pues mira, me quedo por aquí y ya está, ¿sabes? Tampoco es algo que... No, lo malo que tienes es te estás preparando ahí, estudiando para presentarte. Si ni siquiera han mandado los putos papeles para estudiar. Hostia. Ese es el puto problema. Tuve un empleado que estaba haciendo lo mismo, estaba esperando por las oposiciones, al final se cansó de esperar y se metió de seguridad. Bueno, eso lo pensé yo también al principio. Pero bueno, al final cogí y dije, mira, me decanto por estar aquí en el Yellow. La verdad que encima fue un día así sin de imprevisto, ¿sabes? Que era justamente el día del torneo. Y la verdad que me cayó también el Will.
Que eso, que luego me dijo, oye, pues mira, tenemos aquí trabajo por si quieres. Y al final me decanté por quedarme aquí. Es que Will es buen tío. Sí. Y la verdad es que está muy contento conmigo. Hombre, si le estás en el turno de noche más todavía. Sí, no le falló ni un día de momento. Tiene que estar encantado. Sí, la verdad que sí. Y además que él lleva poco de jefe. Sí, a ver, había estado encargado una buena temporada, me ha dicho. Estaba de encargado, pero ahora es... bueno, se asoció con la... Claro. Pero el caso es que ahora hay una plaza libre y esa plaza libre la tengo que conseguir yo. Pues a ver si tienes suerte, hombre. Lo estás trabajando. Sí, pues por eso me lo estoy currando. Hombre. Joder, que estoy cobrando, de momento estoy cobrando una mierda, 325. Sí, eso es duro, ¿eh? Sí, empezar así es duro. Bueno, yo estoy de subjefe y tampoco te creas que cobro mucho más, ¿eh? Cobro 500 más o menos. Bueno, pero coño, que son 500, que te llevas, Sí. son 200 más. Creas o no, te los llevas. Se nota. Sí, eso es. Para cobrar lo que cobras tú en media hora, tengo que esperar 2 turnos. Efectivamente. Pues sí, Pues no sé, yo siempre que viene por aquí, tío, siempre lo veo todo muy tranquilo. No me sorprende que lo que me dijiste ahora de que hay lío por aquí. Te tienes que venir por las noches. Amigo. Por las noches es otra cosa. Vale, el otro día, por ejemplo, ayer iba a cerrar y el caso es que me vino pues eso, un grupito de gente y al final cogí y dije, mira, pues me quedo media horita más por vosotros. O sea que mira cómo está la cosa. Hombre, claro. Pero dicen que por ahí, por el sur, y en cuanto van a cerrar, cierran, aunque estén ellos delante, les da igual. Depende del local, sí. Sí, no, pero me dicen, no, es que yo en el sur no lo veo esto, tío. Joder, la gente del norte soy de otro problema, ¿eh? Me dijeron. Yo es que en el sur el único local que voy es al Tequila. Sí. Y es más, yo fui el otro día al Tequila, pero sin más. Es más de mi estilo. Sí, no, pero porque me pilló igual en una zona horaria mala. Ah, que no había nadie. No, estaba la pelirroja y la pelirroja también estaba en su mente. Ah, vale, sí, le suele pasar. Sí. Y nada, yo no sé, es raro que no haya venido Will todavía. Se había ido a lavar la cara y me dijo que iba a venir ahora. Ah, bueno, entonces vendrá. Sí, llevamos aquí un buen rato de charloteo. Estará en el baño, ¿sabes? Sus cositas. Sí, bueno, sí. Llevamos igual tranquilamente una hora y media sin poder de hablar, el cabrón y yo. Sí, es un tío tranquilo. Sí, pero ya le entiendo por qué está hasta los huevos de trabajar a estas horas. ¿Por qué? Ah, bueno, claro. Que no hay ambiente. Claro. Hombre. Comprensible. Sí, bueno, esperemos. Y aparte hoy es viernes. Sí, hoy habrá movimiento seguro. Ahora a las 9 creo que hay un evento de una concentración de motos por allí por el sur. En el U. Pero no serán... ¿Sabes la banda? ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. No, lo organiza un taller. Lo organizan los del Les Customs. Amigo. Vale. Y después de eso creo que hay una fiesta en el Vanilla y tal igual. Pues no sé. La gente se repartirá un poco. Igual me acerco y todo. Sí, yo al de las motos iré. iré. ¿No? Sí, es en Lugo, en el aparcamiento. Pues seguramente nos veamos. Aparte, como a mí van las motos... Que hablando de motos, déjame sacar la moto. ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? Sí, ya tenemos casa. Ah, bueno, maravilloso. Falta, bueno, amueblarla. Que está justamente en el garaje. No sé, ¿vienes hasta el Tequila a tomar algo y luego bajamos o qué? Tequila no, no lo sé, creo que me voy a echar un rato a descansar, ¿eh? Vale, pues cuando te despiertes avísame. Ok, venga.
Venga. Está bonita la moto, ¿eh? Sí, sí, sí. Me costó 10.800, rebajo. Ah, no es caro. No, 12 y pico valía, pero me lo rebajaron a 10.800 por el convenio. Ah, que lo compraste en el compraventa. Sí, eso es. Está bien de precio. Sí, porque si me voy al concesionario igual me clavan una. Buenísimo. Hombre, el doble casi seguro. Sí. Yo desde que existe compraventa me voy a compraventa primero. Sí, siempre. Yo estoy esperando a ver si les entrase un todoterreno, porque me gusta un todoterreno que hay, que no sé cómo se llama, pero sé que tiene 6 ruedas. Sí. Yo estoy esperando, a ver, ahorrar igual un coche también, pero no sé, igual no sé pillarme primero otra moto a un coche. Porque el coche que quiero pillar yo es el Buffalo ese. Ajá, pues el Búfalo tenían allí en el compraventa hace tiempo ya. Pero está el Buffalo y después está el Buffalo ese, que es otro. Ah, amigo, vale. El S es el caro, ¿no? El ese es el deportivo. Claro. La ves, verdad es que las motos me molan, pero... uf. Sí, no, yo también. Yo soy mucho de motos. Pero son peligrosas, tío. Pero en esta vida... Sí, hay que arriesgar de vez en cuando. peligro. Claro. La adrenalina. Aparte, después de lo que he pasado yo, esto no es nada. ¿Una vida dura o qué? 23 años en el frente. Hostia. Sí. Estuve en Irak y después en Siria. La puta. Irak cuando fue lo del 11S, cuando Estados Unidos declaró la guerra al Estado Islámico. Y luego después también por intervenciones antiterroristas en Siria también. ¿Y aún no te quedaste escarmentado con todo eso? ¿Que aún te quieres meter a poli? Coge una vida un poco más tranquila, hombre. Pero, a ver, date cuenta, voy a estar de poli me voy a pasar por el forro de los huevos, que no es nada. Sí, ya, comparado con lo otro, obviamente. Claro. Un Y paseo. aparte, llevo 23 años enfrente, buscando algo de nervio. Soy un tío nervioso, tío. Sí, se te nota. Sí. No, a ver, sí, está bien un poco de tranquilidad, pero... Uf. Ya echas de menos el nervio. Claro. Bueno, si no te salen las opos, siempre puedes optar al tema de seguridad privada. Porque tal y como Sí. está la delincuencia, O a jubilarme en el hielo y ya está, ¿sabes? pues también. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 44. Ah, bueno, aún te quedan unos cuantos. Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 37. Estás en la flor de la vida todavía. Sí. Pero ya sabes que cuantos más años, más rápido pasa el tiempo, tío. Sí. El tiempo vuela. En 37 fue cuando me ascendieron a mí, a sargento primero. Pues mira. ¿Y seguro que te parece que fue ayer? Sí, ayer cuando también me ascendieron a cabo o cuando entré. Y los Claro. años pasan echando hostias. Literal. Y es más, cuando estás en el frente no te digo más cómo pasan, ¿sabes? Buah. Esto tiene que ser la hostia. Bueno, a ver, pero tampoco estuve en mal sitio, que estuve en fuerzas especiales de paracaidismo, ¿sabes? Ajá. Y ni tan mal. Bueno, pero esos los primeros de todo. Sí, bueno, eso es... Buah. No veas cuando se te subía la bragueta y bajabas por ahí. Te Buah. creo. Una vez pensé que quedaba sin cojones. Se me agarró allá la cremallera cuando estaba ya bajando. Me cago en Dios. Hostia puta. Joder. Un pedazo de corte ahí, a cuenta de la cremallera. Buah, como que tiene que escocer eso después. Claro, tú date cuenta después encima con la fuerza G. Muy buenas, Tete. De cuando bajas de arriba del cielo. Buah. Me lo imagino. Encima, claro, el error fue mío, que no caí de cara, fue de las primeras veces. Eso. Y caí como de palo, hacia abajo, ¿sabes? Me cago en Dios. Bueno, una experiencia. Mala, pero una Sí. experiencia. Sí, bueno. Seguro que aprendiste. No, tampoco aprendí. Ya no es la primera vez que me ha pasado. Joder.
Pues yo no sé, si por suerte o por desgracia, tuve una vida bastante buena, la verdad. Tranquiliña, ¿no? Tranquiliña, no. Familia rica. ¿Qué dices? Sí, nunca tuve que dar un palo al agua. O sea que todo con sangre. De fiesta en fiesta y a vivir la vida. Joder. Y ahora de pixero. ¿Sabes? La herencia que me dejaron, pues digamos que la mal invertí por ser un puto cafre. Y aquí estoy haciendo una nueva vida. Intentando no cometer los mismos errores. De los errores se aprende. Sí. Me va bastante bien. No te voy a negar. Pues lo importante. Cuando llegué aquí no conocía a nadie, una mano delante, otra detrás. No valía para trabajar en ningún lado. Conseguí ahorrar 4 duros y asociarme aquí con mis socios en la pizzería. No, pero aquí lo malo es la primera semana, ¿eh? Se pasa muy mal, ¿eh? La primera semana aquí. Ya te digo yo. Luego ya cuando te estabilizas un poco ni tan mal, ¿eh? No, sí, yo lo que hice fue hacer lo único que se me daba bien. Con la paguita esa que iba cobrando, pues me iba de bar en bar. Claro. Socializando con la gente y haciendo contactos. Pero ganamos mucho al estar en un sector de estos sociales, ¿sabes? Sí. Porque conoces a mucha peña, sí. Ya te digo, yo las primeras semanas era uno parar. Me iba de uno para otro, hablando con todo el mundo. En el gimnasio también socialicé bastante. Bueno. Pues el gimnasio, joder, pero a mí me han tocado unos caraduras, ni hablan ni hostias. Sí, pero es que eso es últimamente, tío. Últimamente la gente ya está, no es igual que las primeras semanas que llegué yo aquí. No sé. Yo me he dado cuenta. Ahora la gente van allí, se concentran, se ponen sus cascos, no hablan. Te digo. Ya, se trata de ir al gimnasio, aparte de hacer ejercicio, pues joder, pues para conocer gente. Pues claro que sí. Pues eso, voy para allá, te saludan un poco, pero poco más, ¿eh? Sí, no, un poco más. Yo mis amistades o las conocí así, en el gimnasio, en algún bar, o si no, pues de algún accidente, la verdad. Sí. De hecho, uno de mis mejores amigos aquí en la ciudad, pues lo conocí atropellándolo. ¿Atropellándolo? Ya ves. Yo en otra ciudad conocí a un amigo mío, muy amigo mío, pues cogiendo y rayando el coche, si quieres. Pues ya ves. Y luego Casualidades de la casi vida. mejores amigos encima. Sí, nunca se sabe cuándo puede aparecer. Te contraté incluso de gerente y todo cuando tuve el local. Un club de bailarinas tuve en la anterior ciudad. Anda. Sí. A ver, tengo experiencia también de policía, que estuve policía. De mecánico también. Eres un tío con mundo. Sí, a ver, creas o no. Gracias, Teresa, por el follow. 23 años, 23, 22 años en el frente. Pero luego, coño, he estado 2 años fuera también. Llevo 2 años fuera del ejército. 2 años dan para mucho. Claro. Primero estuve mecánico. Bueno, sí, estuve mecánico primero. Y el caso es que luego salieron las oposiciones de policía, entré por policía. Vi que realmente la policía, al de igual unos meses, un año, vi que estaba hecho una mierda, que no me gustaba. Dejé el trabajo, me monté mi propio negocio con lo que había ahorrado y estuve en un club de bailarinas, que fue el que compré yo. Joder. Y nada, y luego me echaron para atrás el club de bailarinas porque supuestamente no cumplían las normas de sanidad, ¿sabes? Porque las cumplían todas. Pero lo que pasa es que no está bien visto, ¿sabes? Sí. Eso, y buscan cualquier excusa para echártela para atrás, ¿sabes? Es un negocio mal visto siempre, sí. Demasiado. Sí, eso es. Pero la verdad es que no, si es que tenías bailarinas que, joder, cómo me querían. Pero todos los del personal. Es decir, tenían prima cada semana, tenía todos los convenios de salud privada. Tenía también de coches. Si tenía algún problema, tenían reparación gratuita y todo. Joder, estaban como querían. Sí, eso es. Y luego encima tenían primas cada semana. Buah, maravilla. Sí. Yo me llevo muy bien también con la chica que tiene el Vanilla ahora mismo.
También es un... No lo conozco. Es un sitio así de bailes también y tal. Y también, sí, le está costando un poco. Sí, a ver, Vanilla, sí, parecido a ese local tenía yo. También. Muy parecido. Pero bueno, está muy estresada. Es que ahí es lo que dices tú, le están muy encima, tiene muchas cosas que hacer, muchos trabajadores. Ya. Y ahí la puta es la policía, que te vas a estar tocando los huevos día sí, día también. Efectivamente. Como no les caigas muy bien, y mira que yo era ex policía, que conocía a todos los policías, Sí, aún así no te pasaban una. Ya. Bueno, algo sí. Los compi, los agentes sí de... Eso, los de rango menor. ¿Sabes? Lo que no tenían tanto voto. Pero luego ya estaban los sargentos... A este no le voy a sacar nada porque este quiere ser poli. Hostias. Qué hostia. Ya estaban ahí detrás. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Haciendo algo? ¿No estáis haciendo algo malo, no? Tal. No, para nada. Pero estaban todos los días pasando por ahí. Sí, claro, si al final los altos cargos son los que no ceden ni para atrás. Pero al final la poli y los rangos bajos pues pueden hacer un poco más la vista gorda. Eso es. Yo encima, me cago en Dios. Lo que me costó al principio conseguir la pistola Taser para el negocio. Igual anduve 3 meses detrás para que me dieran la pistola Taser. Aquí tienen el mismo problema. Aquí está igual, ¿no? Pero claro, sí. Era eso o andaba con un arma de... blanca, sí, claro. No, que allí, por ejemplo, en la otra ciudad lo bueno que teníamos es que teníamos legalmente las armas de fuego, pero por la policía, ¿sabes? Nos las daba explícitamente la policía, pero claro, luego tenía una enumeración, ¿sabes? Para saber quién era. Que si pasa algún delito con esas armas, vamos, te cae el poder pelo. defenderte allí, ¿sabes? Y bueno, y por lo menos de que las teníamos, no las tuve que utilizar. Porque mira que he tenido ocasiones de que, por ejemplo, me ha venido un tío con pistola y lo he noqueado con la... Pues eso, a puñetazos. Hostia puta. Claro, y después, claro, una herida en el omóplato tenía... Buah. Sí, vamos, que sería algún criminal de estos inexpertos que hay por ahí. Sí, eso es. Espérate un segundo que tengo un problema en la mente. Sí. Un problema en la mente. A este no le voy a sacar nada porque, una, no creo que sepa nada. Y otra, no creo que haga nada porque quiere ser poli. Y no creo que quiera tener antecedentes. Y el puto Will, para un día que vengo, no está. Joder. Todos a la fiesta. Voy a ir. Voy a ir a la fiesta esa. Si está el Valentino, voy a ir hasta la fiesta esa.
Ah, ya estoy aquí de vuelta. Perfecto. Estaba aquí atendiendo un asunto en mi mente. No te preocupes. ¡Hombre! ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo vamos la cosa? ¿Cómo vamos la cosa? Bien, tranquilita la cosa, ¿sabes? Voy a ir a echar una meada aquí atrás. Bien, bien, bien. Bien. ¿Qué pasa, Kilian? Mbappé. Pues nada, creo que me voy a bajar a la ciudad, que hay una fiesta en una casa en no sé dónde. Voy a echar un ojo. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues yo ya te digo, luego si nos vemos por ahí nos tomamos algo, ¿vale? Sí, ¿cómo te llamas de todo esto? Roman. Roman, yo me llamo Eddie. Paso el Encantado, contacto. Eddie. Sí, como quieras. Vete para el hielo. Ahí tienes. Perfecto, pues nada. Pues nada, Eddie, un placer y bueno, pasa buen día. Igualmente. Venga, que vaya bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué chaval? Buah, pero esto es en la mansión esta de los huevos, tío. ¿Aquí? No, zona gris.
Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Un segundito, ahora vengo. Ay. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Voy hasta la fiesta esa o no voy? Es que a mí solo no me apetece una mierda ir.
El puto Vapor es una mierda terrible.
Pues nada, no hay nada que hacer, así que creo que me voy a ir hasta la pizzería. Farmear un ratillo allí. A ganar 4 duros y fuera. Que desguace en realidad no me apetece porque estoy yo solo, no tengo quien me venga a buscar después allá arriba. Es una liada que te cagas. Entonces creo que voy a parar un rato. Voy a ir hasta el súper a comprarme algo para cenar. Y luego volvemos, yo qué sé. Luego abriré directo otra vez. Un ratillo de pausa. Que ahora está muy parado todo. Luego por la noche volveré a abrir seguramente, ahí a eso de las 9 o así. Voy a parar un par de horitas, descansar un par de horitas.